Buenas noches con todos. Vamos a compartir ahorita ya nuestro PPT de nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dame un minutito para poder compartirlo. Nuestro tema del día de hoy y el final de esta sesión se llama aprendizaje y juego en la infancia. Muchos de ustedes de repente conocerán que hay ciertas maneras de poder adquirir una inteligencia, de repente un aprendizaje, ¿no? Pero una pregunta muy general, ¿cómo aprenden los niños? Muchos de nosotros siendo especialistas ya en el área, de repente trabajando con niños, o teniendo propiamente nuestros hijos en el hogar, siempre hemos pensado, siempre nos hemos sorprendido de repente con algunas actitudes y algunas acciones de nuestros hijos, ¿no? Que a veces nosotros mismos decimos, ay, mira, ve, él puede hacer eso, no lo sabía. ¿Quién de ustedes de repente se ha sorprendido con ciertas actitudes de sus hijos? A ver si me levantan la manito. ¿Quién de ustedes ha tenido algún tipo de interacción? De repente han observado algo en alguno de sus hijos, en alguno de los niños con los que trabajan, y que de repente han notado, ¿no? Que es algo sorprendente, ¿no? Algo que de repente ustedes no lo esperaban, ¿no? Y vamos a dejar esa preguntita para que ustedes se vayan acomodando y puedan participar, ¿no? Como propiamente dice nuestro PPT, ¿no? Eh, Hemos indicado nosotros, básicamente en nuestras clases anteriores, que en los primeros años de vida es un periodo muy importante, ¿no? Para la vida, donde los niños pues absorben muchísima información. De acá viene pues el punto o el decir, ¿no? Que siempre manifiestan que los niños son como una esponjita. ¿Por qué decimos que los niños son como una esponjita? Porque los niños absorben a temprana edad mucha información. Están activamente con su sensación de aprendizaje, que quieren aprender todo en el momento en el cual comienzan ellos a poder estresarse, a empezar a explorar. Están en esa edad en la cual quieren saber de todo y quieren aprender. Y a veces nosotros mismos no sabemos cómo ayudarlos. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a realizar una estimulación propiamente eh, encaminada, pues vamos a tener ciertos resultados favorables para nuestros niños, ¿no? Normalmente, pues los niños absorben muchísima información, ¿no? De todo lo que experimentan, de cómo se ven influenciados también por el mismo ambiente en el que están. Los niños aprenden del ambiente en el que viven y aprenden por imitación. Muchos de los niños aprenden por imitación. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si uno de estos niños, ¿no? Está en un ambiente negativo, ¿no? Digamos. ¿Ese niño va a aprender cosas negativas o no lo va a aprender? ¿Ustedes qué dicen? Me pueden responder también por el chat, chicos, chicas, no hay ningún problema. Lo pueden hacer por el chat y también pueden levantar su manito para su participación. Si ellos están en un ambiente negativo, ¿aprenderán cosas negativas? ¿Sabrán que lo que aprenden es algo negativo? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Ellos lo hacen por imitación. Claro, claro, muy bien, lo hacen por imitación y a veces ellos mismos no saben lo que están haciendo. Pero ¿qué pasa si nosotros no lo corregimos a tiempo y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar? Ese niño va a pensar que lo que hace o lo que ha hecho y que sabemos que no es lo correcto, lo va a aprender y lo va a realizar, pero y nunca, si no ha sido corregido, pues obviamente va a tener ese problema de que él va a pensar que es algo muy normal y que lo va a realizar de esa manera, ¿no? Ellos normalmente, pues, día a día viven grandes momentos, cosas distintas para el aprendizaje, ¿no? A veces no lo notamos, pero cada acción que ellos realizan va a ir moldeando su personalidad, tanto su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de tratar a los demás, y asimismo van a ir adquiriendo ciertos patrones de conducta, ciertos patrones de comportamiento. Entonces, es muy importante que nosotros estemos muy atentos a este tipo de comportamiento de nuestros niños, ya que en cierta manera, pues este comportamiento de cómo aprenden las cosas, ¿no? Ellos lo van a relacionar mucho con su entorno, con las personas con las que viven, que van a formar de esa manera y también van a aprender ciertas costumbres
que quizás de repente no van a ser las más positivas para ellos, ¿sí? Vamos a seguir con nuestro próximo PPT. Pero en general, nosotros sabemos cuál es el medio, uno de los medios más importantes para que un niño pueda lograr un aprendizaje. Pues para que un niño pueda lograr un aprendizaje, uno de los medios más importantes para poder lograrlo es el juego, ¿no? Como dice nuestro PPT, ¿no? Cuando vemos a un niño jugar, nosotros podemos pensar, ¿no? Que se ve bonito, que está entretenido, que está ocupado, ¿no? Y que de repente nosotros podemos hacer nuestras cosas, o que de repente el niño está relajado y está bien. Pero si nosotros pensamos o lo observamos detenidamente cómo está jugando nuestro niño o nuestros niños, vamos a poder visualizar que ellos están aprendiendo en ese proceso. Vamos a darnos cuenta que ellos están generando su propia estimulación de aprendizaje. Por ejemplo, yo he observado que hay niños, ¿no?, que están en el aula, están jugando, y nadie les enseñó de repente a desarmar algo, ¿no? A desarmar un objeto. Pero sin embargo, ellos lo desarman y lo intentan armar. Entonces ahí hay un proceso de aprendizaje que ellos mismos están generando, ¿no? Que ellos mismos están queriendo aprender. Entonces, es bueno que los niños puedan aprender mediante el juego, es bueno. Es una gran, digamos que es una actividad que nosotros podemos sacarle provecho, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Es una actividad que podemos sacarle provecho para poder aprender, para poder darle más aprendizaje a nuestros niños. Claro que sí. Claro, ¿no? Como dice, ¿no? Normalmente la UNICEF es una de es uno de los que normalmente dicen, pues, ¿no? Que alentar a los niños a jugar, a explorar, les ayuda a aprender, a desarrollarse, no solamente en lo social, en lo emocional y en lo físico, sino también en lo intelectual, ¿no? El juego es el principal medio a través del cual los niños aprenden un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, normalmente los expertos siempre recomiendan estimular el juego en los niños en el día a día, incluirlo en ciertas interacciones diarias. Las familias y educadores, pues normalmente tenemos un rol muy importante, porque promover el juego, la exploración como medios de aprendizaje, van a poder obtener un aprendizaje más completo, ¿no? Nuestros niños van a aprender de una forma más, digamos, didáctica, van a tener un amplio espacio para poder llenar ese cerebrito de tantas cosas tan importantes que ellos pueden lograr día a día, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos a un niño que a pesar de que juega se comienza a sentir un poco frustrado? O sea, no tiene de repente esa capacidad de tolerar que de repente algo no le sale. Ese niño está generando un problema en su personalidad, ¿sí o no? Recordemos que los niños, cuando están pequeños, están recién empezando a conocerse, ¿no? Como habíamos hablado anteriormente en nuestras clases, ¿no? Ellos tienen todavía propiamente un proceso emocional de cómo aceptarse, de cómo ir avanzando, de cómo entender cuando de repente sienten que algo les salió mal, ¿no? Entonces, en este proceso, el niño empieza recién a conocerse, a formar su carácter. Y es ahí donde nosotros tenemos que ayudarlo de forma adecuada a que él canalice cierta emoción y no tenga ningún tipo de complicación para que él pueda adquirir su aprendizaje de manera más completa. Pero ¿qué pasa si tenemos a un niño que comienza a tener de repente ciertas actitudes de agresividad cuando algo no le sale, cuando algo le sale mal? Ese niño está aprendiendo algún arranque propio que de repente observa en su hogar, o es que su personalidad se está tornando un poco, digamos, intolerante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta nuevamente? A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos a un niño que está en un ambiente en el cual está jugando, pero sin embargo, ese juego
Ya no es un juego para él porque él se desespera con cada cosa que no le sale, ¿no? Está armando algo, de repente se desespera, reniega, se vuelve un poco intolerante. Este niño está generando un aprendizaje o está generando un patrón de comportamiento que de repente puede haber observado en el hogar o que de repente está desarrollándolo él mismo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está aprendiendo algo? ¿Está desarrollando algo? Digo que él está generando es lo que ve en el ambiente, en el hogar. Claro, puede ser que sí, ¿cierto? Disculpen, estimados, sino que mi perrito estaba por aquí. Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿no? Definitivamente sí, ¿no? Él puede que esté aprendiendo de repente algún arranque de carácter, de temperamento que ha visto en el hogar. Pero lo que llama la atención es que el niño ya no está jugando, o sea, ya no está generando un aprendizaje sano, porque ante cada juego empieza a tener cierto comportamiento de intolerancia. Entonces, cuando hay cierto comportamiento de intolerancia en el proceso del aprendizaje mediante el juego, es ahí donde nosotros tenemos que poner un pare y hacer una observación de lo que está pasando en casa, en el hogar o en el alrededor. Y eso es un punto muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta, porque a veces hay muchas profesoras o muchos profesionales o muchos encargados, muchos padres que a veces dicen, ah, no, está aburrido, déjalo, ya no quiere jugar, déjalo ya que reniegue, que vea. Pero es ahí donde nosotros tenemos que poner mucho ojo en atención a ese niño, porque algo está pasando con él. Porque un niño, cuando empieza a jugar, normalmente empieza a generar destreza, a sentirse más liberado del estrés. Pero ¿qué pasa cuando ya empieza con un proceso de estrés? Cuando está en el proceso del juego, ¿no? Se supone que el juego es para que él pueda adquirir ciertos aprendizajes, para que él se sienta más libre, para que él se sienta mejor, comprendido, para que él pueda estimularse propiamente él. Entonces, cuando sucede esto, normalmente nosotros tenemos que ya observar y tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando con él, porque algo puede estar pasando y de repente lo estamos dejando sin darle una atención necesaria a tiempo, ¿sí? Voy a compartir con ustedes ahorita un pequeño videito de cómo aprende el cerebro del niño. ¿Sí? Les voy a mostrar este videito y luego vamos a hacer una pequeña interacción sobre este video. Un minutito, ¿sí? Me avisan por favor si lo logran ver. ¿Sabías que el cerebro humano tiene aproximadamente el tamaño de un coco? A pesar de que este órgano representa tan solo el 2% del peso de nuestro cuerpo, todo lo que hacemos lo podemos llevar a cabo gracias a él. El cerebro está formado por alrededor de 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, lo realmente importante son las conexiones que éstas realizan entre sí, ya que son estas las que facilitan el aprendizaje. En el cerebro de los niños, las neuronas realizan muchas más conexiones que en el cerebro adulto. Y cuanto más rico sea el ambiente en el que se encuentre el niño, mayor será el número de conexiones, de modo que el aprendizaje se llevará a cabo con mayor rapidez y será más significativo. El ambiente o entorno, así como la genética, condicionan la forma en que el cerebro se va construyendo. Por ejemplo, los procesos de aprendizaje que ocurren gracias a nuestro cerebro tienen a su vez un gran impacto en el mismo, remodelándolo y condicionando la forma en que va a continuar aprendiendo. Cada vez que consolidamos una forma de aprendizaje, esta deja una huella en el modo en que las neuronas se conectan entre sí. Los humanos comenzamos a aprender desde el mismo momento del nacimiento. La información entra en el cerebro a través de una especie de ventanas que emergen y se van haciendo más estrechas en diversos momentos. Aunque la plasticidad del cerebro nos permite aprender casi cualquier cosa en cualquier momento,
Estas ventanas son clave para el desarrollo cognitivo y de competencias, ya que el nivel de habilidad adquirido durante las mismas es mucho mayor. La ventana para el desarrollo emocional, por ejemplo, parece abrirse de los 2 a los 30 meses. Si bien es cierto que podemos aprender a controlar nuestras emociones tras esta edad, lo aprendido durante este periodo será más difícil de cambiar. Otro ejemplo es el de la ventana para la adquisición del lenguaje hablado. Esta se estrecha alrededor de los 5 años y de nuevo alrededor de los 10 o 12 años, y, por ello, pasada esa edad, nos resulta más difícil aprender nuevas lenguas. La estimulación influye de manera significativa en cómo aprendemos. Nuestro cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de estímulos. Cuando surge un estímulo inesperado, nuestro instinto de supervivencia hace que el cerebro centre toda su atención en este, para estar preparado para la acción. Sin embargo, cuando los estímulos del entorno son predecibles o repetidos, el interés del cerebro por el mundo externo se reduce y hace que pase a buscar nuevas sensaciones en el interior. Esta predisposición genética a la supervivencia hace también que el cerebro no pueda llevar a cabo más de un proceso cognitivo de forma simultánea. Por lo tanto, la llamada multitarea es tan solo un mito. En realidad, el cerebro está saltando de una tarea a otra, haciendo que la atención se divida, lo que aumenta la ineficiencia, la posibilidad de errores, así como el tiempo dedicado. Los avances en neurociencia de los últimos años nos han ayudado a comprender cómo hacer que el aprendizaje sea más significativo y exitoso. Pero ahora nos tenemos que preguntar, ¿estamos aplicando estos conocimientos en la práctica docente? Buenas noches con todos. Entonces, una vez viendo el video, ¿ustedes qué creen? ¿Estamos practicando esta importancia sobre cómo aprenden los niños en nuestras escuelas hoy en día? ¿Lo estamos haciendo? ¿Ustedes qué creen? Recordemos que hay diferentes maneras de generar un aprendizaje, pero una de las más importantes es mediante el juego. Como decía en el video, ¿no?, que acabamos de ver, es muy importante que nosotros podamos comprender cómo se realiza el aprendizaje. Normalmente el aprendizaje se realiza de salto de tarea en tarea. ¿Qué cosa quiere decir esto? De actividad en actividad, de proceso por proceso. Entonces, cuando nosotros aprendemos y les enseñamos a nuestros niños que pueden aprender mediante el juego, pero de proceso en proceso, obviamente ese niño va a empezar a seguir no solamente normas, sino también reglas. Y también va a empezar a comprender que todo tiene su tiempo. El problema está cuando un niño quiere hacer todo a la vez y no puede. Y es ahí donde se frustra, porque es ahí donde el niño no comprende que hasta para jugar hay un proceso de espacio, de tiempo y de turno. ¿Ustedes qué dicen al respecto del video que acabamos de mostrar? ¿Qué es lo que pueden de repente generar un pequeño resumen de lo que acaban de ver, ¿no? ¿Qué es lo que pueden ustedes entender de este video que acabo de mostrarles? Y les voy a compartir ahorita el enlace también, para que lo tengan, y también para que puedan revisarlo oportunamente, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos muy claro el punto importante que es entender cómo aprenden nuestros niños, porque cuando nosotros aprendemos a darnos cuenta, ¿no?, de cómo aprenden nuestros niños, entonces nosotros vamos a empezar a comprenderlos y a darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal con ese niño, como profesional dentro de un área, ¿no? Ahora vamos a cambiar al siguiente PPT sobre otro punto importante de cómo aprenden ciertos niños. Hay ciertas cualidades innatas que ya tienen nuestros niños. Todos tenemos ese impulso interior, ¿no?, para aprender nuevas cosas, que nos permite un conocimiento mucho mayor que en otros momentos. Pero desempeñarnos mejor en algo específicamente nos lleva también a darnos cuenta que tenemos una cualidad propiamente de nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, si podemos un poco enlazar
el tema de las inteligencias múltiples con las cualidades innatas. Hay niños que de por sí tienen cierta habilidad, que ya lo saben o ya lo han generado y que a veces es un poco asombroso verlos, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido niños que a veces han tenido esa habilidad de tocar un instrumento sin haberlo conocido antes. Y es como si ya lo supieran. Basta que ellos lo hayan visto una vez o dos veces, ellos ya aprendieron. Y lo aprenden de una rapidez más rápido de lo normal. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que el niño tiene una cualidad y podemos potenciar esa inteligencia que tiene. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a un niño que de repente tiene esa cualidad, tiene cualidades como todos, pero tiene miedo a expresar esa cualidad, a desarrollar esa inteligencia, ese aprendizaje que tiene ahí? Entonces es ahí donde nosotros vamos a aplicar ciertas técnicas de estimulación para que él pueda soltarse. Entonces, una de las técnicas propiamente que son más, digamos, más importantes, que ayudan mucho al desarrollo de la inteligencia, es mediante el juego, pero mediante el juego con títeres, por ejemplo, mediante el juego con roles. ¿Quién de ustedes ha aplicado el juego de roles, de títeres, en alguna aula o en sus hogares? A ver, me levantan el dedito, por favor. ¿Quién de ustedes lo ha hecho? ¿Alguno de ustedes lo ha realizado? No, Eh, Armando, te escuchamos. Miss, ¿qué tal? Buenas noches. No, Bueno, títeres no, solo lo he hecho con muñecos, ¿no? Con muñecos que le he comprado. Y aquí le hacía jugar a mi hijo a la escuelita. Eh, mi habitación la acondicionaba como si fuese un salón de clase. Ponía todos los muñecos, a él sentado y yo era el profesor. Y así le impartía mis conocimientos. y dime, ¿y qué tal? ¿Te funcionó? ¿Viste algún buen resultado en tu niño? Eh, ¿Cómo viste su reacción de él? sí, sí, porque cada vez que yo llegaba a casa, él me decía, papá, ¿vamos a jugar a la escuelita? Sí, sí, vamos a jugar. Yo siempre le pongo, cuando le enseño algo, le pongo emoción. Le pongo siempre emoción porque ahí es donde uno más aprende, ¿no? Y también con Claro, el cuerpo. También con el cuerpo. Entonces, bueno, mi hijo no vive conmigo. Entonces, cada vez que se comunica conmigo, él me dice, me enseñabas esto, me enseñabas, y se acuerda de las cosas que le enseñaba. Pero comúnmente, bueno, yo hablo de mi experiencia solo con mi hijo, ¿no? Imagino que hay algunos que ya enseñan, y obviamente yo también he despertado en mí ese interés de poder impartir mis conocimientos a otros niños. Eh, Obviamente por eso estoy aquí también, para aprender. Pero en cuanto a mi hijo, sí, le despertaba sobre todo curiosidad, curiosidad, asombro, eh, libros. Me encantan los libros, así que tengo una biblioteca pequeña y él también me dice, yo también quiero tener igual, entonces siempre le constante, obviamente todavía no lee, pero ya tiene el interés de, de tener los libros, ¿no? De olerlos, de sentir la textura, de revisar los dibujos, ¿no? claro, claro, Mi Armando. experiencia con mi niño. Claro, muy bien, gracias por tu participación y por la experiencia que acabas de mencionar. Pues sí, ¿no? Definitivamente cuando uno le genera pues un aprendizaje, una curiosidad a nuestros niños, ellos van a tener el interés de querer aprender. Y mucho más cuando ya tienen ciertas cualidades innatas, que por ejemplo, nosotros quizás no lo sabemos, pero ya ellos lo saben. Y al generar una actividad que les despierte esa inteligencia que ellos tienen, lo van a realizar de manera correcta, lo van a encaminar de manera correcta, ¿no? Entonces, la idea de que nosotros podamos identificar cómo aprenden los niños es para que nosotros podamos aplicar en ellos ya ciertas técnicas de cómo podemos realizar que esa inteligencia se vaya desarrollando a más. Así como hay niños, que yo he tenido niños que tienen ciertos problemas de aprendizaje, que por ejemplo su problema de conducta no les permite aprender, a pesar que son muy inteligentes, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aplicar ciertas normas, reglas en el aula, no normas de conducta. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un niño que de repente tiene problemas de conducta, pero es muy inteligente?
y simplemente ese problema de conducta pues no lo deja avanzar en un aprendizaje. Va a haber casos así en que ustedes tengan y van a tener que lidiar de repente poniendo ciertas normas, ciertas reglas, hasta que él poco a poco pueda encaminarse. Pero ese trabajo no solamente lo hace el docente o el cuidador, sino también lo hace junto con el padre de familia, porque la idea es que el niño pueda aprender no solamente las normas de conducta, sino también su aprendizaje diario que él tiene, que él va a ir realizando en el proceso, ¿sí? Entonces, son cosas importantes que nosotros debemos siempre mencionar y debemos tener claro para que cualquier situación que se les presente, pues ustedes ya se puedan acordar y puedan saber qué tipo de técnica puedan realizar, ¿sí? Vamos a seguir con el siguiente PPT. Este es uno de los puntos importantes. Ciertos aprendizajes que los niños pueden adquirir mediante experiencias y ambientes. Otro punto muy considerado, además del rol fundamental del juego en el aprendizaje y de la presencia de ciertas cualidades innatas, ¿ya? El aprendizaje en los niños se ve fuertemente influenciado por las experiencias que viven y el ambiente en el que están expuestos desde que nacen. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Es sumamente importante? ¿Es un aprendizaje que ellos van a generar si están en un ambiente de repente negativo, ¿no? Ese ambiente, esa experiencia negativa por la que han pasado, ¿va a ser marcante para su vida? ¿Qué es lo que el video más o menos les dijo? Les indicó que era, hay una parte en la cual dice que efectivamente en esta edad, ¿no? Desde los 0 meses hasta los 5 años, 6 años, los niños se aprenden dentro de estos años carácter, aprenden temperamentos, aprenden comportamientos y costumbres, los cuales van a ser muy marcantes para toda su vida. Entonces, en este proceso en el cual nosotros tenemos que siempre estar muy atentos y estar muy observadores con ellos en este proceso, en este tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos a un niño que está en un ambiente en el cual, pues, de repente la mamá no le da cierta atención, de repente la mamá trabaja todo el día porque tiene la necesidad de trabajar y de repente él está solo en casa o de repente está al cuidado de una persona que no le enseña cosas, que él está sentado solamente en su cuarto o está metido en el celular? ¿Ustedes qué creen que va a aprender ese niño? Tiene un control, primero que todo. Hay un control ahí de los padres ante este niño que está en esa situación. Esa es una de las preguntas que les estoy mencionando. ¿Hay un control? Ahora, ese es uno. Dos, digamos que hay un aprendizaje que él está realizando o no. ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿Y para bien o para mal? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿quién de ustedes se anima a participar? Pueden participar por el chat también, para los que de repente no puedan hablar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay un aprendizaje positivo, negativo? ¿Cómo está generando su aprendizaje según el ambiente en el que está? Yo les pongo este caso práctico para que ustedes puedan evaluar siempre la situación de cualquier comportamiento de cualquier niño que se presente en un momento, ¿no? Entonces ustedes van a ir evaluando poco a poco ciertos ambientes, ciertas experiencias, ¿no? A ver, Armando, ¿te escuchamos? Sí, yo creo que obviamente si es un ambiente hostil, o en este caso fuese lo opuesto, agradable, el niño va a adoptar ciertas características o comportamientos en cuanto al lugar al entorno donde vive, ¿no? Claro, Em, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Lo que estás mencionando, porque va a adoptar según el ambiente en el que está, ¿cierto? Entonces, no solamente es eso, sino que, por ejemplo, hoy en día he tenido muchos casos, muchos casos de mamás, papás, que tienen ese mismo problema con sus chicos de ahora de 8, 9, 10 años, 6 años, que tienen como una especie de apego al celular. La mamá le dice, siéntate en la mesa y está con el celular, y si tú le quitas, ese niño grita y llora. ¿Ustedes creen que hay posibilidad todavía de que ese niño se adapte a ciertas normas que se establezcan en el hogar?
¿Hay posibilidad de que lo haga? Pero eso va a depender mucho del papá o de la mamá, ya que va a influenciar mucho el hecho de que el niño no se adapte al aprendizaje por el ambiente en el que esté, porque si se adapta al aprendizaje del ambiente en el que está, va a tener un problema muy considerado a futuro, ya que él va a aprender a tomar sus propias decisiones y ya no va a seguir ciertas normas de conducta que debe de tener, ¿sí? Bueno, chicos, voy a ahorita convertirles un pequeño juego, una pequeña pruebita, como ya ustedes saben, relacionado a los puntos que hemos visto ahorita, ¿sí? Vamos a mandar esta pruebita, la voy a mandar por favor ahorita por el grupo. Van a tener unos minutos para que lo puedan responder. Y luego vamos a hablar de cada pregunta que esté relacionada al aprendizaje de este pequeño juego. Obviamente hay puntos los cuales ya se han tocado en el tema que estamos ahorita brindando. Les estoy mandando ahorita para que voy a compartir en pantalla. Vamos a ir esperando que se unan a este jueguito. Vamos chicos, vamos a iniciar esta práctica en vivo del aprendizaje que ahorita se está llevando a cabo sobre el tema de cómo aprenden los niños, ¿sí? Ahí vamos a encontrar unas cuantas preguntas que vamos a ir debatiendo en el proceso. Nosotros, ya para culminar esta sesión del día de hoy, ¿no? Ya es la última, vamos a tener que ir aprendiendo todo lo relacionado a los puntos que hemos tratado. Y uno de los puntos importantes es cómo aprenden los niños. Y el hecho de que nosotros podamos saber cómo aprenden, eso nos va a generar a nosotros un aprendizaje que vamos a poder aplicar en nuestra aula, con nuestros niños, ¿no? Y no solamente con nuestros niños, también con nuestros hijos. Quizás muchos de ustedes ya se están dedicando a la docencia o de repente desean dedicarse a la docencia, o de repente solamente tienen un centro de estimulación en el cual ya ustedes tienen experiencia, pero siempre es bueno que nosotros tomemos en cuenta cierta información que está siendo muy importante hoy en día, ¿no? Y eso nos va a ayudar a nosotros a que podamos aplicarlas de forma adecuada. Vamos a empezar ya. Les doy a ver 2 minutitos para que se puedan unir con el código que les he ahorita brindado, con el enlace, y le ponemos a empezar, ¿sí? Espero de que realmente se tomen en cuenta las preguntas que estamos realizando en este juego, que son preguntas muy importantes que les va a ayudar a ustedes a determinar también ciertas situaciones, ¿sí? Bueno, vamos a darle ya a empezar.
Recordemos, bueno, las preguntas. Para terminar. Vamos a cerrar la puerta. Tenemos a Margarita, a Pamela, a Vane. Muy bien, chicas, muy bien. Muy bien por haber participado, por haber respondido de forma adecuada, de acuerdo a lo que ustedes han podido adquirir también en este proceso que estamos pasando, ¿no? Entonces, es bueno que nosotros podamos, de alguna u otra manera, darnos cuenta lo importante, ¿no? Lo importante que es, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas importantes, ¿no? Que habíamos nosotros mencionado en esta pequeña prueba, ¿ya? Es, ¿cuál es una de las formas más comunes en que los niños aprenden? Todos respondieron de manera correcta, ¿cierto? ¿Y cuál era la respuesta, chicos? A ver.
A ¿Cuál través era del la juego. a través del? A través del Juego. juego. Muy bien, a través del juego. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener muy en claro, que es una de las formas más importantes realmente y las más comunes, pero más importantes. Otra pregunta importante que también tenemos acá, que nos dice, ¿no? ¿Qué papel juega la interacción social en el aprendizaje de los niños? ¿Cuál fue su respuesta acá, chicos? ¿Cuál fue? Obviamente, pues la interacción social en el aprendizaje de los niños proporciona oportunidades para la práctica de habilidades sociales, el desarrollo del lenguaje, la resolución de problemas y asimismo la adquisición de nuevas perspectivas. Cuando nosotros hablamos que para la práctica de habilidades sociales, ¿a qué nos referimos, Armando? ¿A qué nos referimos, Armando, cuando hablamos que va de acuerdo a las oportunidades para la práctica de habilidades sociales? Ah, perdón, ¿cómo? ¿A qué nos ¿A qué nos referimos cuando nosotros decimos que la interacción social en el aprendizaje de los niños proporciona oportunidades para la práctica de habilidades sociales? habilidades sociales podría ser comunicarnos con otros? La interacción, La ¿cierto? interacción, la interacción, La exacto. empatía también que debemos nosotros tener. Nosotros tenemos que concientizar en nuestros niños que sean empáticos con sus compañeros. Ay, perdón, mi cámara estaba apagada. Que sean empáticos con sus compañeros, que sean empáticos con sus padres, con todas las personas de su alrededor. ¿Qué pasa cuando nosotros le inculcamos a nuestros niños que sean empáticos? ¿Se vuelven adultos conscientes? ¿Sí o no? ¿Se vuelven adultos conscientes? ¿Ustedes qué dicen? Claro, se vuelven adultos conscientes, se vuelven adultos considerados y se vuelven adultos que de alguna u otra manera saben ponerse en el lugar de otros, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, tocando ya el tema de la vanguardia actual, tenemos muchos casos de muchos niños que están sometidos mucho a bullying, ¿cierto? He visto mucho en las noticias últimamente casos muy severos. Eso aplicaría que ellos han podido lograr un aprendizaje con una interacción social positiva o negativa. Obviamente negativa, ¿cierto? Es tanta ira, es tanta incomprensión que hay y la falta de empatía que hay a veces en este grupo de niños, de chicos, porque este tipo de problemas no solamente se ven en secundaria, se ve desde los chicos de inicial, cuando empiezan los niños a burlarse uno de otros, ya comienzan a ponerle apodos, y eso viene desde pequeños. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que ese niño de pequeño puede llegar a tener patrones de comportamiento hacia otros muy peligrosos, ¿no? Y que puede llegar a ocasionar de repente algún tipo de problema y no lo podemos corregir en ese momento, cuando estén más grandes no los vamos a poder corregir, porque ya su carácter va a estar formado. Entonces, por ejemplo, hoy en día, respecto a la problemática que hay con estos niños que ahora tienen pues ese tipo de problema, ¿no? Que generan cierto, de repente cierto bullying, cierta desesperación por querer imponer su propio carácter, su propia opinión, no son comprendidos en cierta manera. Entonces, digamos, a ver, quiero opiniones de ustedes mismos. ¿Quién de ustedes de repente ha visto algún caso parecido cerca de ustedes? A ver, me levantan la manito, por favor. ¿Quién de ustedes ha visto un caso parecido? ¿Quién de ustedes ha tenido un caso similar? De repente teniendo un pequeño problema en el aula, de repente en el hogar, de repente en la familia, de repente en el ámbito cercano, ¿no? ¿Quién de ustedes ha tenido un problema similar según a la vanguardia que hay hoy en día? Bueno, yo les comento un caso que yo he pasado en la escuela donde trabajo, ¿no? Hay un caso pues de un pequeño niño, ¿no? Que este niño aparentaba ser muy educado, ¿no? Es un niño pequeño, no podemos juzgarlo a él, porque todo viene de casa. Pero poco a poco veía
que excluía mucho a otro niñito del grupo, ¿no? Del grupo que normalmente tenía. Y yo me di cuenta, ¿no? Entonces yo le ponía, como se dice, el ojo, ¿no? Lo observaba, y le decía, ¿por qué lo excluye? Decía yo. A ver, vamos a seguir observándolo, ¿no? Este niño era tanto su forma de excluir a ese niño que ya empezaba no solamente a excluirlo, sino también ya a ponerle apodos, a ponerle de repente, a decir, no, tú no tienes papá, tú no tienes mamá, una cosa así, ¿no? Y era que este niño, pues, evidentemente papá y la mamá trabajaba y nunca han venido tampoco a ninguna reunión, ninguna actividad, ¿no? Entonces acá hay un punto importante también. Lo importante es que los padres participen junto con sus hijos en los procesos de la escuela, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos este tipo de cosas, tenemos que actuar oportunamente, ¿no? Oportunamente. Entonces un día lo senté a este niño, comienzo a preguntarle, ¿no? Dice, ¿y te cae tu compañerito? ¿Qué opinas de él, no? Poco a poco, haciendo una conversación. A ver, dibújame aquí qué opinas tú de tus compañeros, de tal, ¿no? Y así llegar al punto del niño con el cual él mismo excluía, ¿no? ¿Y qué pasa? Que él en su mismo hogar estaba pasando problemas de bullying. Y obviamente entre hermanos hay juegos que obviamente normal se realizan, ¿no? Y hay cosas que nosotros realizamos como hermanos. Pero este niño había visto este problema de bullying del hermano, ¿ya? Hacia los amigos del hermano. Entonces, ¿él estaba imitando o no? ¿Estaba repitiendo patrones o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Estaba imitando patrones, sí o no? ¿Estaba imitando comportamientos? Sí, Sí, estaba imitándolo, digamos, ¿no? Adoptando ciertas características de su hermano. Claro. Entonces el papá y la mamá pues no se habían dado cuenta que el niño pues estaba haciendo ese tipo de comportamientos, ¿no? Hasta que nosotros tuvimos que abordar y ya conversar con el niño, explicarle que hay que tratar de considerar siempre a los demás, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú si algo así similar te pasaría, ¿no? Y los niños en el momento no van a entender quizás en su totalidad, ¿no? Porque son niños pequeños, de 5 años, 6 años, 4 años, ¿no? Pero siempre va a quedar en ellos un poco de lo que tú les dices. Y si tú les repites todos los días, va a haber un seguimiento a ello. Y ese niño va a cambiar su perspectiva. Tanto así que llegó el día en el cual me dijo, Miss, quiero contarle algo, me dijo, muy hablador, ¿no? Y me dijo así, yo le he dicho a mi hermano que lo que él hace con sus amigos es muy incorrecto, me dijo así, la palabra incorrecto, ¿ah? Y yo me quedé así, yo dije, ¿así? ¿Y por qué le has dicho eso? A ver, cuéntame. Cualquiera que él ya había generado y había tomado su propia decisión de que lo que él estaba haciendo estaba mal y lo que el hermano hacía también estaba mal. Entonces, ¿hay posibilidades de corregir ciertos patrones de comportamiento? ¿Sí o no? ¿Hay posibilidades de corregirlas? Según lo que nosotros hemos mostrado del caso que les estoy mencionando. Sí, Miss, definitivamente. Miss, eso me hace recordar un poco, o no sé si tal vez me equivoco, a Aprendizaje Social de Albert Bandura. Claro, ¿no? Nosotros de alguna u otra manera siempre tenemos que poner en práctica todo lo que nosotros tenemos, porque en cierta forma, cuando el niño aprende a ser empático, aprende a manejar su habilidad social, su interacción social, entre otros, y aprende a darse cuenta de lo correcto a lo incorrecto, ese niño ya está yendo por buen camino. Porque así esté en medio de un montón de personas que hagan de repente acciones ilícitas cuando sea adulto o haga acciones incorrectas, ¿no? Ese niño no lo va a hacer porque él va a saber qué decisión correcta tomar. Va a ir por tomar decisiones que no le aquejen problemas a él mismo. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un poco la función pues de formación, ¿no? En el niño. Porque recordemos que el colegio es tu segundo hogar, ¿no?
el colegio, el lugar en donde pues, se empieza a tomar ciertas estimulaciones o ciertas terapias, es como un segundo hogar, es como parte de ti ya. Entonces estos niños que vienen a ti, vienen a ser parte de ti. Tú quieres que ese pequeño ser humano sea una mejor persona cada día, porque la función del maestro, del estimulador, del psicólogo, del psicopedagogo en general, es querer que las personas mejoren y que estos niños sean sanos, de salud mental sana, para que a futuro también ellos puedan ser personas que tengan acciones correctas y que obviamente van a tener errores en el camino, pero no quiere decir que van a seguir permaneciendo de forma incorrecta, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre inculcamos es la forma en cual los niños van a ir formándose, ¿sí? Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ya de ahí vamos a pasar un pequeño videíto para poder hablar. Y por último vamos a ir a hablar también de un tema, de otra técnica de cómo aprenden los niños, ¿sí? ¿Por qué es importante adoptar el método de enseñanza al estilo del aprendizaje de cada niño? ¿Por qué creen ustedes que es importante? A ver, ¿quién respondió? ¿Quién respondió? A ver. Nos dice que es para garantizar que el niño comprenda y retenga información de manera efectiva. Cierto, eso es muy cierto, porque la enseñanza que el niño pueda gestionar, que el niño pueda aprender, es muy importante para que el niño pueda desarrollarse de manera positiva. Cuando el niño aprende de forma, digamos, directa, mediante el juego, mediante experiencias, según el ambiente en el que lo rodea, puede ser tanto positivo y negativo. Pero si nosotros sabemos encaminar ese aprendizaje, el niño va a llegar a comprender y va a retener una información de manera efectiva. Entonces, la idea es que el niño pueda generar un aprendizaje completo. Obviamente que siempre en el camino van a haber ciertos procesos que quizás va a demorar en comprender, pero para eso estamos los estimuladores, para seguir ayudándolo en su desarrollo, para que él vaya avanzando, para que esa información que va a adquirir en su cabecita, que es nueva, pueda implantarla muy bien en su cabecita y pueda desarrollarla de manera óptima, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un pequeño videito para que luego podamos hablar de este pequeño videito, ¿sí? Quiero que le tomen mucha atención, por favor. Recordemos que hoy es nuestra última clase y lo que sí quiero es que ustedes se vayan con ciertas teorías que son importantes, ¿sí? ¿Me avisan, por favor, si logran verlo? Gracias. La vida infantil no puede concebirse sin juego. Jugar es su principal actividad y responde a la necesidad de niños y niñas de mirar, tocar, curiosear, experimentar, imaginar, saber, expresar, crear, soñar. Es un impulso primario que nos empuja desde el nacimiento a descubrir, explorar, dominar y amar el mundo que nos rodea, posibilitando así un sano y armonioso crecimiento del cuerpo, la inteligencia, la afectividad y la sociabilidad. Jugar es sin duda una de las fuentes más importantes de progreso y aprendizaje. El juego adquiere en la infancia un valor educativo evidente. En primer lugar, porque despierta la curiosidad, que es motor del aprendizaje. También proporciona alegría y satisfacción. Al jugar, también los niños exteriorizan sus miedos, angustias y proporcionan sus preocupaciones más íntimas. Esto les permite elaborar sus emociones y sentimientos, recreándolas a través de los objetos, muñecos, monstruos, animales, a veces inventando nuevas historias, ensayando nuevos finales a situaciones difíciles, o poniéndose en la piel de los demás o repitiendo hasta la saciedad situaciones placenteras para ellos. El juego también actúa como estimulante de la superación personal, a partir de la experimentación del éxito, que es la base de la propia confianza. Jugando aceptamos retos, que superamos con esfuerzo, nos sometemos a los resultados del azar,
Elaboramos defensas a la frustración y aprendemos a ponernos en el lugar del otro. Aceptamos normas y pautas de convivencia, como esperar el turno, ganar, perder, ceder. En el juego, por tanto, se desarrollan todas las funciones físicas, psíquicas, afectivas y sociales necesarias para un crecimiento sano y equilibrado. ¿Pero qué hace falta para jugar? Para jugar necesitamos en primer lugar tiempo, un tiempo rico, pausado, sin prisas, en donde podamos desplegar la imaginación y recogerla, recrear lo visto y experimentado y aprendido, tiempo para soñar y para imaginar. Necesitamos espacios acondicionados para juego en las calles, en las casas, en las escuelas, en donde poder jugar de manera libre y sin peligros. Espacios que permitan imaginar y recrear nuestra creatividad. Necesitamos, en tercer lugar, compañeros de juego, papás, mamás, abuelos, pero también los otros, iguales, ¿no? Porque jugar solo tiene su valor, pero si jugamos habitualmente solos, podemos incrementar los sentimientos de omnipotencia y, además, se limita enormemente las posibilidades del juego. Es en el contexto de los juegos compartidos que el niño aprende cómo son los demás y van formando su propia imagen. Y por último, lo más importante, nuestra actitud como papás y mamás, ¿no? Esa necesidad que tienen los niños de nosotros en una actitud abierta, confiada, positiva, aceptando sus juegos, compartiéndolos con ellos, interesándolos por sus intereses, compartiendo fantasías e ilusiones, ¿no? Así seremos capaces de crear un espacio de confianza, de libertad y creatividad, estimulante de su juego, en el cual el niño pueda crecer y desarrollarse, y nosotros también, ¿no? Sin duda vale la pena intentarlo, eso sí, con actitud de juego. Bueno, chicos, quiero opiniones. ¿Qué les pareció lo que mencionaba el especialista? ¿Por qué es tan importante el aprendizaje mediante el juego? ¿Qué es lo que genera el juego? El aprendizaje del juego, ¿qué es lo que genera? Genera curiosidad, ¿cierto? Y el jugar con el papá, con mamá, con el cuidador, con alguien, genera una postura de roles, una postura de comportamiento, de cómo ese niño va a ir desempeñándose. Es muy diferente que juegue solo a que juegue con alguien, ¿cierto? ¿Qué pasa si jugaría solo? A ver, Armando, ¿qué pasaría si jugaría solo? ¿Qué pasaría si juega solo? Claro, ¿qué pasaría si nos dice que es muy importante que juegue con el papá, con la mamá, con alguien, porque eso le va a generar bastante consideración, empatía, también va a respetar ciertos roles, va a aprender a compartir, ¿cierto? Pero si juega solo, ese niño está aprendiendo a ser solitario, ¿cierto? Pero muy aparte de solitario, está generando un aprendizaje, digamos, de alguien más, o está generando ese propio carácter. ¿Tú qué mencionarías, Armando? Si juega solo, podría él mismo estar creando sus propias normas. Claro, y a veces, Obviamente no ¿no? puede ser que no estén bien, ¿no? Claro, entonces él va a Exacto. ser prácticamente juez y parte de su propia personalidad. Y ahí es donde empezamos con las personas solitarias, las personas que pueden de repente generar algún problema eh, de poca comprensión, de poca tolerancia, porque él mismo se va a sentir, obviamente no está mal que juegue solo, pero siempre es bueno que nosotros observemos cómo realiza ese juego. ¿Usted qué dice, señora, que está en la cuenta de Rogelio? No me acuerdo su nombre, discúlpeme. Buenas, Bexabe. Exabel, ¿cómo está Exabel? ¿Qué dices Muy respecto a lo bien. que hemos visto? Eh, bueno, la verdad es que a veces el niño, cuando está solo, o sea, he visto particularmente cerca de mi familia, el niño es completamente, o sea, él no interactúa con otras personas, inclusive cumpleaños, él no le gusta el dulce, no le gusta que les canten, y él se fue así, criando solo. Y uno le explicaba a la mamá que, oye, pero lleva a ese niño a jugar con él, no, o sea, él todo solo. Ahora que está con la hermana,
interactúa con ella y todo, pero no se relaciona mucho, pues. O sea, cada uno está por su lado. Y en cambio, cuando él estaba más chico, sí noté algo, que la mamá, pues el error de la mamá, darle celular, darle la televisión. Y en una ocasión observé que él estaba viendo un programa, yo estaba ahí viendo un programa y sale un niño, no sé, le golpea la cabeza a la hermanita, algo así. Él se levantó e hizo lo mismo a la hermana. Entonces pienso o sea, influye mucho en lo que él, porque él siempre está, o sea, solo, él está solo. Claro, Ahorita es ¿no? un adolescente e igual juega solo, o sea, todo lo hace solo. Gracias, Y le Betsabe, por tu opinión. Sí, dígame, siga, Betsabe. y yo le decía a la mamá, y que, oye, pero lleva a ese niño porque ese niño tiene problemas. Pero ¿qué pasa? Que son de las mamás que tienen una venda en los ojos. Piensan que los hijos están bien, que no les pasa nada. Y al contrario, o sea, eso es lo que hace que los niños sigan, o sea, teniendo problemas. Claro, Betsabe. Son, Gracias, ujú. Betsabe, por el caso. Y vamos a hablar de este caso. Dame unos minutitos, ¿sí? Erlinda, te escuchamos. Y de ahí Armando. Primero Erlinda. Te escuchamos, Erlinda. ¿Levantaste la manito? Sí, buenas noches para todos. Buenas noches. Sí, escuchando a la señora y lo que está ahí en la pantalla, pues lo que pasa es que, bueno, em, uno tiene que desde pequeño, pues, estar pendiente de los niños, ya sean en el juego. Eso, supongamos, yo lo dije anoche, estoy pasando por un proceso de mi niña y le gusta jugar sola, el no compartir. Y yo trato de, digamos, ir a las terapias, a compartir, a jugar con otros niños, porque en mayoría hoy por la tecnología, pues los papás no le ponen cuidado, ¿sí? Todo es un celular, la televisión. Y en este rol que pues estoy con mi hija, hay muchos juegos didácticos. Entonces, como uno de padre, pues, estar como pendiente de ellos, porque si uno los deja, bueno, yo he visto que mi hija, sí, ay, ahorita puedo seguir hablando, es que me pasó algo acá, se hizo popo. Sí, claro. A ver, Armando, contigo y ahí luego vamos a hablar del término general. Sí, estuve escuchando atentamente lo que comentaba la señora Betsabe. Interesante el caso, ¿no? Y yo creo que nosotros somos seres sociales, ¿no? Necesitamos otras mentes, perdón, otras mentes para poder conectar, ¿no? Eh, bueno, yo particularmente, yo sí soy un poco asocial. Yo sí ando muy solitario. Difícil de tener amigos. Sí interactúo, pero no soy de tener amigos. Eh, pero sí, obviamente, he jugado pues de niño con mis padres, ¿no? Eso ya es decisión mía de adulto. Em, bueno, escuchando ese caso, me pareció un caso muy especial, muy interesante, ¿no? Entonces, creo que sí, el juego es, por ejemplo, yo cuando estoy con mi hijo aquí, yo dejo el celular. Llame quien me llame, a mí no me importa, yo estoy compartiendo un tiempo con mi hijo, ¿no? Y más aún que a mi hijo solamente lo tengo en vacaciones y luego regresa a su casa. Y bueno, eso es lo que podría compartir. Gracias, Armando. Gracias, Sabe, y gracias, Erlinda.
Bueno, lo que mencionaba Bexabe definitivamente es muy importante. Ella menciona, por ejemplo, que este niño que siempre estuvo solo, ¿no? Y ahora que está adolescente, por ejemplo, para solitario. Pero muy en el fondo es un niño un poco resentido también, porque los niños se resienten cuando no hay una atención debida por parte de los padres y no hay un apoyo por parte del padre y la madre para darse cuenta de por qué en su desarrollo él ha sido muy solitario, pues ahí es donde empiezan los problemas. Por ejemplo, ella comentó un caso, ¿no? Que él vio en el celular un video en el cual golpeaba pues a la hermanita y él lo hizo igual. Entonces, podemos decir que los niños aprenden por imitación. ¿Aprenden o no aprenden por imitación? Sí, claro que aprenden por imitación. Claro, aprenden por imitación, pero esa imitación puede llegar a ser muy peligrosa si nosotros no le tomamos mucha atención al debido aprendizaje por imitación. El aprendizaje es primordialmente una actividad social. Sin ir más lejos, de acuerdo a lo que el psicólogo pues, Les Vygotsky normalmente mencionaba, los niños aprenden haciendo suyas las actividades, hábitos, vocabulario e ideas de la comunidad en la que crecen. Entonces, si nosotros retomamos lo que nos menciona Bexabe, lo que nos menciona, por ejemplo, Erlinda, aquí hay un tema muy importante cuando nosotros no le damos una debida atención. Por ejemplo, en el caso de Erlinda, puede ser que de repente su niña esté todavía en ese proceso de repente aceptación a ella misma, todavía está por descubrir cierta personalidad. Entonces, ella puede atender a tiempo a su niña y darse ese tiempo que ella necesita. A veces los niños no saben cómo expresar que necesitan una compañía, que necesitan una atención de sus padres. A veces dicen, no, ese niño está que llora, déjalo, está que llora. No, déjalo, es normal. Pero a veces no es así. A veces ese niño necesita esa compañía, necesita ese apoyo que no tiene y que se le hace complicado, ¿no? Recibir, porque a veces la mamá no tiene tiempo, a veces la mamita está trabajando, el papito no está, y a veces no hay ese tiempo prudente que necesita. Entonces yo siempre sugiero que nosotros, los padres, y no solamente los padres, también los educadores, los estimuladores, debemos tener ese tiempo que normalmente requerimos para nuestros niños. Porque cuando tú le tomas ese tiempo que él necesita, ese proceso en el cual él se siente solo y necesita ese apoyo, ese niño va a crecer de forma distinta. Ya no va a ser solitario, va a ser muy social. Por ejemplo, hay diferentes tipos de socializar, ¿no? Yo particularmente, así como Armando, pues no soy de tener muchos amigos, pero sí socializo muy bien y eso no tiene nada que ver, digamos, con el tema de las amistades, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Hay otro tipo de seres sociales, ¿no? Hay personas que ya que son extrovertidas, por ejemplo. ¿No? El introvertido, lo extrovertido es muy diferente a lo que pueda ser sociable o no, porque hay diferentes patrones dentro de todo ese proceso de personalidad. Entonces, cuando nosotros decimos que cierto aprendizaje, ¿no? Por imitación en los niños es bueno, y claro que es bueno, pero como dice aquí, los niños aprenden haciendo suyas las actividades, hábitos, vocabularios e ideas de la comunidad en la que crecen. Y eso lo podemos poner y eso lo sabemos porque, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, en la sociedad en la que nosotros vivimos, muchos de nosotros hemos crecido con ciertas costumbres, ¿sí o no? Con cierto vocabulario, cierta forma de hablar, cierta forma de comportamiento. Y eso se debe al aprendizaje por imitación, ¿sí o no? ¿Se debe al aprendizaje por imitación? Sí. Claro, es por eso que es muy importante el cómo nosotros podamos comportarnos delante de nuestros niños. Porque si nosotros nos comportamos pues de manera, digamos, grotesca, de forma intolerable, desordenada y una serie de cosas, y queremos corregir a ese niño para que no sea así, ¿ese niño nos va a obedecer? No nos va a obedecer, porque ese niño está aprendiendo por el ejemplo que le brindamos. Por eso la imitación va de lado con el ejemplo que nosotros podemos darle a ellos. Si nosotros queremos un niño ordenado, tenemos que ser ordenados. Si nosotros queremos un niño dedicado, tenemos que ser dedicados a él. Si nosotros queremos que nuestro niño se desarrolle y aprenda de forma, digamos,
tranquila, de forma jugando mediante el juego y todo, tenemos que darle nuestro tiempo, ¿no? Si nosotros queremos un niño que hable de forma adecuada, tenemos que hablarle de forma adecuada. Si queremos que nos traten con respeto, también tenemos que enseñarles cómo es el respeto. Pero eso es un trabajo colaborativo y es un trabajo de formación que viene desde muy pequeño. Si tú a tu niño le empiezas a decir por favor, gracias, siendo desde muy pequeño, ese niño va a ser siempre muy agradecido y va a saber darte las cosas y va a saber responderte adecuadamente. Armando, ¿te escuchamos? Sí, lo que habitualmente creo que sucede es que, por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, oye, deja el celular, ¿no? Por ejemplo, le hemos pensado, pero él nos ve que nosotros estamos utilizando el celular, ¿no? O, por ejemplo, coge tu libro y ponte a leer, pero si nuestro hijo no ve que nosotros lo hacemos y nosotros lo presionamos, ponte a leer, lo que vamos a hacer en vez de que le guste leer, vamos a hacer que él, no sé, lo repudie, ¿no? Claro, lo va a ver Entonces, como castigo. claro, entonces, por ejemplo, cuando mi hijo es aquí conmigo y está viendo televisión, yo llego, me echaba a mi cama y cogía un libro. Y él apagaba el televisor y agarraba un cuento y se ponía a revisar las imágenes. Entonces, de esa manera yo siempre he actuado así con él, ¿no? Y él me ha seguido. Claro, Armando, ¿no? Por ejemplo, él está inculcando con el ejemplo, ¿no? Para que su niño pueda generar un aprendizaje por imitación. A ver, Bexabel, ¿te escuchamos? Sí, la verdad es que desde que empezó la clase he escuchado a Armando hablar sobre el niño, a pesar de que solamente lo tiene en vacaciones, ¿no? Pero realmente, a pesar de que nada más lo tengan en ese tiempo, yo le insto a él que él siga dándole ese amor y sobre todo que en momentos, pues, que lo abrace, porque el abrazar es algo tan importante. No importa la edad que tenga tu hijo. Yo tengo mi hijo, 26 años, y vive con nosotros, con mi esposo. Mi hija tiene 18 y nosotros les damos el beso de buenas noches. Y cuando mi esposo sale en la mañana, él le da el beso antes de irse. Y la verdad es que eso es, o sea, eso une más, ¿verdad? A los hijos con los padres. Y yo le digo, pues, Armando, que de verdad que siempre lo he escuchado y que él está pendiente a su hijo a pesar de que no lo tiene cerca todo el tiempo. Pero yo le digo a él que aunque no lo tenga todos los días, que lo llame y le diga buenas noches o le mando un beso, porque eso de verdad que el niño de verdad lo necesita, de verdad lo necesita. Muchas gracias, Bexabel, por tu opinión. Y sí, es muy cierto lo que ella menciona, ¿no? El niño siempre refleja cómo somos con ellos, ¿no? Obviamente que hay partes en las cuales están en la edad difícil, ¿no? Que ahí sí quieren ellos un poco como que abusar de su, de su posición, ¿no? Y quieren ellos de repente imponer su carácter, ¿no? Pero eso es en otras edades, ¿no? Pero lo que sí es muy importante mencionar que cuando tú tratas las cosas con formas afectivas, ellos van a responder a ese estímulo. Por eso que todo lo que nosotros estamos hablando va relacionado a la estimulación, ¿no? Por ejemplo, Caterina mencionaba, ¿no? Que ella no es, por ejemplo, no es muy ordenada, pero sin embargo ella hace un esfuerzo para reflejar esa enseñanza a su hermanita. Y eso es algo que es sorprendente, porque a veces es ir en contra de tu propio comportamiento para que tu otra persona que tú tienes ahí, ¿no? Sea mejor que tú y puedas tú darle esa enseñanza que ella necesita para que aprenda por imitación. ¿Ya? A ver, Maribel, ¿te escuchamos? Sí, quería yo también aportar algo porque pienso que la imitación es muy importante porque nuestros niños o nuestros hijos van a reflejar siempre todo lo que nos están observando a nosotros, ¿no? Y esto se hace una costumbre cuando
cuando nosotros también ponemos todo, a veces es un poco difícil, de repente por la situación que trabajamos y todo, pero tenemos que hacer el esfuerzo para que todo vaya bien. Yo tengo mi hija, que ya es señorita, ya está en la universidad, ya tiene 17 años, pero desde pequeña siempre le he enseñado a que ella de repente tenga valores, principios y todo, ¿no? Y cada vez que iba desde el jardín, ¿no? Desde el jardín a la escuela, al colegio, siempre le he enseñado, ¿no? Que te vaya bien, cómo te ha ido cuando viene. Y ella también, ¿no? O sea, refleja eso, me dice, mamita, que te vaya bien en el trabajo, cómo te fue, y ahora que estamos distantes por la situación del estudio, más que nada, ¿no? Porque mi hija está en la capital, en Lima, estudiando, yo estoy en provincia, a 18 horas, y para mí también es muy lejos estar yendo de forma frecuente, y todos los días converso con ella, a veces hasta 2 veces en la mañana, en la noche, viendo más o menos en qué espacio tiene su tiempo, de acuerdo a su horario de la universidad. Y siempre ella a veces me escribe, ¿no? Mamita, buenos días, me estoy yendo a la universidad, que te vaya bien en el trabajo, o si no me escribe y me dice, ¿cómo te fue? No pude escribirte, ¿cómo te fue? Entonces, este aprendizaje por imitación, si los enseñamos a los niños desde pequeños, no vamos a tener, pienso yo, dificultades, porque yo la verdad no he tenido problemas, mi hija está felizmente tranquila y siempre me dice, ¿no? Yo no sé por qué siempre te he obedecido desde pequeña y nunca he hecho que haga cosas que a ti te incomode. Y a veces cuando ella iba al colegio y siempre le decía, no estés comiendo comidas así chatarras, de vez en cuando, pero no constante, y ella decía, no, mamita, me siento mal, hoy día he pecado y me comí un sándwich porque todos estaban comiendo y me antojé, pero no lo voy a volver a hacer en estos días, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que nosotros hagamos siempre va a reflejar en nuestros hijos. Yo les puedo darles de repente esta pequeña experiencia que tengo con mi hija, y la verdad cuando a veces yo escucho de mis colegas, de mis compañeros, veo también a veces en la escuela, en la universidad, cuando esto se presenta, entonces yo digo, yo pienso que todo viene de casa, todo viene de casa, y es un reflejo lo que nosotros hagamos con nuestros hijos. Quería eso yo aportar, Miss. Gracias. Muchas gracias, Maribel, ¿no? Y sí, definitivamente hay un punto importante ahí, ¿no? Sí, Armando, te escuchamos. Miss, sí, en primer lugar, saludar a la señora Betsabe, agradecerle enormemente por sus palabras, de verdad, me han tocado el corazón. Igual desearle a ella pues muchos éxitos, y también, así como la escucho, sé que es una muy buena mamá. Y en segundo, bueno, yo vivo en Lima y mi hijo vive en provincia. El tema es de que tiene 2 o 3 compañeras, bueno, recién me contó su mamá, que lo comienzan a jalar a mi hijo, obviamente es un salón de 4 años, y comienzan a decir, no, él es mi novio, él es mi novio, él es mi novio. Y la mamá de mi hijo le ha dicho, oye, ¿por qué están jalando a mi hijo, no? Y las niñas le dicen, porque me gusta, ¿no? Entonces, claro, que parece broma, parece chiste, ¿no? Suena como uno lo puede, pero no sé qué podría hacer en esos casos, ¿no? Porque son niños de 4 años. De verdad, o sea, me ha sorprendido, ¿no? Que actúen así. Claro, lo que pasa es que hoy en día pues estamos en una edad en la cual, perdón, estamos en un tiempo en el cual, ¿no? Los niños están con vivencias muy adelantadas, ¿no? Obviamente que a lo largo de los años siempre ha existido ese tipo de, digamos, de casos, ¿no? En las escuelas. Pero en este caso, estas niñas, por ejemplo, nosotros cuando escuchábamos ese tipo de comentarios de repente en el aula de pequeños niños, así de la edad de 4 años, por ejemplo, 4 o 5 años, nosotros les preguntábamos, ¿no? ¿Y qué es novio? A ver, ¿qué es novio? ¿Y por qué te gusta? Porque a mí, por ejemplo, me gusta la mesa, me gusta la puerta, me gusta mi cuaderno. Entonces ahí como que se quedaban pensando, ¿no?
él es tu compañerito, ¿no? Yo les hablo así, ¿no? Él es tu compañerito, mi amor, tú no puedes estar usando esa palabra de novio, ustedes todavía son niños, son amiguitos. Y dime, ¿y de dónde has escuchado esa palabra? Nosotros comenzamos a indagar, ¿no? Por cada niño que de repente lo menciona. ¿Y qué pasa? Que hoy en día, pues también por el tema del celular, ¿no? Hay niños que están a corta edad o que escuchan a la mamita, escuchan a la hermana, al hermano, ¿no? Que tiene su novio, que tiene su esto, su otro, ¿no? Y ellos comienzan a aplicarlo en las escuelas, porque ellos lo imitan a los adultos, ¿no? Y por ejemplo, yo he visto casos de niños que me dicen, ¿no? Claro, ven las novelas con sus hijos, como dice Caterina, ¿no? Y no hay un respeto a la edad. El niño tiene que vivir su edad propiamente, experiencias sociales, ¿no? Ellos tienen que vivir su edad propiamente, tienen que vivir lo que corresponde a su tiempo, tener su temporada de juegos, de amistades. Obviamente que el niño por instinto, tanto niña y niño por instinto, va a tener cierto apego a cierta compañerita, a cierto compañerito. Y ya uno como adulto pues también va a poder identificar que obviamente ahí le cae bien la niñita, le cae bien el niñito, pero de ahí a mencionar, él es tu novio, él es tu novia, le estamos inconscientemente a ese niño programándole en su cerebrito que él tiene algo con esa niña o va a tener algo con esa niña. Y a veces no es así. A veces nosotros no respetamos lo que deben tener los niños, ¿no? Que es vivir la edad de su temporada amical, de juegos, que tiene que ser dentro siempre de lo permitido, ¿no? Entonces, cuando nosotros no le damos esa oportunidad y nos saltamos esa etapa y les brinda, o mejor dicho, les hacemos vivir una etapa distinta a la cual ellos no conocen, porque ellos no conocen, ni siquiera saben lo que significa. Entonces, ¿estamos adelantando o no a ese niño? Lo estamos adelantando, ¿cierto? Y está saltándose una etapa tan bonita que es estar y jugar con sus amiguitos. Y como decía Maribel, viene mucho de casa. Es muy importante que hoy en día los padres de familia estén guiados, participen en las escuelas de padres, que siempre se asesoren para un buen desarrollo psicológico de sus niños, social, ¿no? Un desarrollo afectivo oportuno, el cual ellos se sientan seguros. Los niños tienen que aprender a sentirse seguros de sus padres, seguros de ellos mismos, y tienen que saber cómo pueden realizar sus aprendizajes de forma segura, de forma positiva, ¿sí? Ese es un punto muy importante que siempre es bueno mencionar. El hecho de que el niño, pues, genere una especie de comentario, por ejemplo, en el aula, otra niña, así. Muchas mamás, como dicen, ¿no? Se ríen, ¿no? Pero efectivamente, ya, a veces no es lo que debería. A veces los niños tienen que vivir su edad de forma adecuada, ¿sí? A ver, vamos ahora a realizar una pequeña prueba sobre lo que es el aprendizaje por imitación. A ver, chicos, vamos a iniciar esta pequeña prueba sobre el tema. Profe, es que a mí no me deja entrar, no sé qué le pasa a este celular. A ver, vamos a ir iniciando los que puedan ingresar, claro está, de ahí vamos a mostrar las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, a la niña, ¿cómo se le puede explicar que es solo su amiguito? Pues nosotros tenemos que, de alguna u otra manera, hacerles comprender
que ellos no están en esa edad. Y primero preguntarles, ¿tú sabes qué significa esta palabra novio? ¿Sabes? Ellos te van a decir no, porque no lo van a comprender. Entonces es ahí donde tú le vas a explicar. Usualmente este tipo de palabras se utiliza ya cuando uno está muy grande, está a punto de repente realizar otro tipo de vida, ¿no? Ya cuando uno está muy grande. Entonces ya tú como que lo vas abordando al niño, ¿no? Y le vas diciendo que los compañeritos son para que puedan apoyarse, para que puedan jugar, compartir y ese tipo de cosas, ¿sí? A ver, chicos, nos vamos uniendo, por favor, a la prueba. Recordemos que ya nos queda poquitos minutos para poder acabar nuestra clase, ¿sí? Y vamos a finalizar con este pequeño test, pero también vamos a avanzar, ¿sí? A ver, vamos uniéndonos. Vamos a mandar de nuevo el enlace porque creo que recién han ingresado 2 personas para que podamos nosotros irnos con un aprendizaje más completo sobre este punto que considero que es uno de los puntos más relevantes, ¿no? Hoy en día para el aprendizaje de un niño. Voy a compartir nuevamente el enlace. Me están ingresando algunos estudiantes. Por favor, nos vamos uniendo a este pequeño test. Vamos a esperar a ver 3 minutitos, ¿ya? Vamos a dar 3 minutitos para que se puedan ir uniendo, ¿ya? 3 minutitos. Gracias, Caterine. 3 minutitos. A ver, chicos, se van uniendo. A las 9:30 empezamos este pequeño test, estas pequeñas preguntitas, ¿ya? Y de ahí vamos a ir ya viendo cada pregunta de repente hasta donde nos alcance el tiempo, ya a despedirnos también, ¿sí? Están entrando doble. A ver, no te... a ver. Vamos ingresando ya, chicos, para poder darle a empezar y ya empiecen las preguntas, empiezan a responder. Sí, tómense su tiempo, por favor, lean detenidamente, ¿sí? Para que puedan estar tranquilos y responder oportunamente, ¿sí? Ay, disculpen, chicos, que todavía sigo con este proceso. A ver, vamos, chicos, somos 30, deberíamos tener 30 participantes. Bueno, en el caso de Bexabe sabemos que tiene problemas para poder ingresar, así que en ese aspecto no hay problema. De ahí, Bexabe, podemos ir conversando con ella respecto a las preguntas que tenemos aquí en este juego, ¿sí? Ya, a ver, le voy a dar ya inicio a la prueba. A ver, un minutito más, nos falta un minutito más para saber si alguien más ya se añade al test. Y si no, ya le damos a empezar, ¿sí? A ver, vamos a esperar un minutito más para darle a empezar. Ya nadie más ha ingresado, ¿cierto? A ver, hay una persona más. Tiene todavía tiempo. Para poder ya ingresar a este pequeño test, que es sobre el aprendizaje por imitación, ¿sí? Es justo el tema que estamos tratando y que con ese tema vamos a finalizar ya en nuestra cuarta sesión del día de hoy, siempre recomendándoles que es muy bueno que ustedes se puedan certificar, ya que ustedes, por ejemplo, pueden obtener su certificado con ITEC y así pueden ustedes tener también más oportunidades laborales, ¿no? Recordemos que ahora, hoy en día, para poder trabajar en el lugar que sea, siempre nos piden a nosotros tener nuestro certificado, que estemos debidamente capacitados y ustedes pueden revisar también las grabaciones, pueden revisar también los materiales que me imagino que ya les tienen alcanzado para que puedan ustedes, pues, ¿no? Tener
tener más acceso a un campo laboral que es amplio realmente, ¿sí? A ver, y ahora sí le vamos a poner empezar. Vamos un poco, no se me apresure. Un poco de tiempo, vale. Vamos, chicos, vamos, todos ponemos recordemos que ya yo quisiera que ustedes se vayan aulas, zonas alrededor.
Chicos, vayan respondiendo, nos faltan 3 minutos. He visto algunos idiomas bien. No, por la sigue siendo todavía un misterio, todavía. Así no me da nosotros avanzar más. Vamos. La prueba. Tenemos a Caterine, a Mayra Ocampo y a otra vez Caterine. Caterine, muy bien, me has hecho duplicidad, no te puedo creer. No te preocupes, Caterine. Entonces quiere decir que hemos podido responder oportunamente. Como ustedes ven, hay un 70% de actividad en la clase y de que ustedes han podido responder de manera oportuna, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, qué preguntas han respondido adecuadamente, qué preguntas no, en qué preguntas han equivocado. ¿Sí, chicos? A ver, Corina, ¿te escuchamos? Sí, Corina, ¿te escuchamos? Bueno, chicos, díganme, ¿qué tal la prueba? ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la prueba? ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la prueba del proceso de aprendizaje por imitación? Corina, ¿has levantado la mano? ¿Te escuchamos? Sí, Corina, puedes hablar. Tienes que activar tu micro. Corina.
Tu micro está desactivado. Tienes que activarlo para que puedas interactuar. Gracias, Gaby, gracias. Sí, la idea es que ustedes se vayan con los aprendizajes que más puedan ustedes obtener y sacarle provecho, porque recordemos pues que ya hoy día es nuestra última sesión. Así que vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto el día de hoy. Y espero participación de ustedes, chicos. Miren que ya es la última clase, ya de acá ya no nos vamos a ver. Entonces, es bueno que nosotros pues podamos tener en claro ciertas teorías, ¿no? Y que eso nos ayude a nosotros a poder pues tener ya una determinación del curso en general, ¿sí? Como habíamos mencionado, la pregunta tan importante, ¿cómo aprenden los niños, ¿no? Y habíamos mencionado que habíamos indicado que en nuestras clases anteriores que los niños en los primeros años de vida es un periodo muy importante para ellos, porque los niños absorben mucha información y al absorber mucha información, pues oportunamente, pues ellos van a aprender de esa información que absorben y se van a ver influenciados mucho por el ambiente y por toda la experiencia que ellos tienen en el proceso de todo su aprendizaje, ¿no? Día a día van a vivir grandes momentos de aprendizaje, ya sea lo notemos o no, ¿no? Y ellos van a ir moldeando su personalidad, sus habilidades lingüísticas, cognitivas, entre otros. Pero, ¿cómo aprenden los niños, no? Esa era la pregunta principal del día de hoy de la clase. Hay que considerar también que el niño va a aprender y va a generar su propio estímulo de aprendizaje. El niño lo va a hacer mediante el juego, mediante la experiencia que vive. Acá claro lo dice, ¿no? Que ellos van a ir moldeando su personalidad. Cuando nosotros decimos que van a ir moldeando su personalidad, es porque ellos van a ir comportándose de acuerdo a cómo ellos interactúen entre la familia, el hogar y entre su alrededor. Por eso es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado con nuestros niños, el ambiente en el que lo tenemos, en el ambiente en el que juegan, en el que están, ¿sí? Así que vamos a seguir con lo que ya habíamos hablado, ¿no? Una de las formas más importantes de aprendizaje en los niños era el juego. Y me parece que es una de las más importantes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Sí, que es la más importante. Claro, Bexabe, es la más importante, porque normalmente cuando nosotros pues, vemos a un niño, podemos pensar que se ve lindo, pero realmente él está tratando de querer aprender algo, ¿no? Tratando de desarrollar ciertos aprendizajes. Sin embargo, él mismo está generando su propia estimulación. Y es tanto, mira, los niños tienen la capacidad de poder adquirir mucha información cuando están pequeños. Aprenden muchas cosas y de manera muy rápida. Es ahí donde nosotros aprovechamos hacer la estimulación de forma muy, muy efectiva para ellos. Erlinda, ¿escuchamos? Erlinda, ¿levantaste la manito? Claro, Maribel, con el juego pueden desarrollar sus habilidades y no solamente habilidades, van a desarrollar también su propia personalidad, van a aprender a cómo interactuar con los demás, a cómo poder relacionarse. Corina, ¿te escuchamos? ¿Has levantado la manito? Bueno, sigamos entonces con la clase. Entonces, en ese proceso, Erlinda, te escuchamos. Activa tu micro, por favor. Creo que hay un problema con el micro de Erlinda o es que de repente no podemos activarlos. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, digamos que es una de las formas más importantes para que el niño pueda adquirir su proceso, ¿no?, de aprendizaje. Asimismo, la segunda forma de aprendizaje, que es la más hablada, digamos, es las cualidades innatas, ¿no? Todos tenemos este impulso interior, ¿no?, para aprender cosas nuevas, que nos permite un mayor conocimiento del mundo y, por lo tanto, desempeñarnos mejor en él. Y en la infancia eso se manifiesta mucho.
más evidentemente que en otras etapas de la vida. ¿Por qué creen ustedes que ciertas cualidades de los niños se manifiestan más en la etapa de la infancia? A ver, ¿quién de ustedes me puede dar esa respuesta? ¿Por qué creen ustedes que los niños pueden desempeñarse mejor o pueden de alguna forma manifestar más sus aprendizajes en la infancia? Yo siempre he apoyado una teoría muy importante. El niño, cuando es pequeño, se olvida de la vergüenza, se olvida del miedo. Muy pocos niños, a veces cuando están pequeños, tienen cierta vergüenza y cierto miedo de eso, hay algún problema, ¿no? Entonces, los niños a esta edad tienen ese impulso de querer aprender más, de querer demostrar lo que saben, porque sienten esa necesidad de sentirse observados, aludidos, de sentirse celebrados. Cuando un niño, por ejemplo, de 2 años, 1 año, comienza a hacer algo bonito, ¿no? Y tú le dices, viva, viva, viva. Ese niño, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es su carita que muestra? Es una carita de felicidad, ¿cierto? Pero no solamente de felicidad, sino de reconocimiento. Entonces, ¿nuestros niños buscan reconocimiento o no? A ver, chicos, Sí, ¿los niños buscan reconocimiento? sí, desde pequeños, ¿no? Sí, desde pequeños, porque ellos van a reflejar, como usted dice, mediante sus emociones, ¿no? Claro, claro, Maribel, desde pequeños ellos buscan ese reconocimiento, buscan esa capacidad de atención que necesitan. Y al sentirse reconocidos, se sienten seguros. Seguros. De eso se van a ir aprendiendo y van a ir desarrollando. Ahí podemos también, Miss, de repente, fomentar a que desarrolle su seguridad, su independencia también, ¿no? Y Claro, sí, y como decía usted también, su personalidad, claro, va a determinar mucho la personalidad que va a tener a futuro, porque un niño por su seguridad que va a tener, ¿no? va a tener seguridad de tomar decisiones en el futuro. Y si Sí, está encaminado de forma correcta, va a tomar decisiones positivas. así es. Por ejemplo, ¿no? Maribel nos decía que su niña, por ejemplo, que está en la universidad, es una niña, por ejemplo, que es muy independiente, es autónoma, ¿no? Y ella tiene mucha confianza con la mamá. Y de verdad que es tan importante es que nuestros niños lleguen a tener confianza con los padres. No el sentir miedo, sino el sentir la confianza de que mamá, papá, yo te puedo contar hasta lo que yo he hecho mal y no te preocupes porque no lo voy a volver a hacer. Y esa confianza, ese límite de confianza y ese nivel de confianza, perdón, es lo que normalmente todo padre debemos tratar de conseguir con nuestros hijos, para que ellos no digan, uy, no, si le cuento a mi mamá, a mi papá, pucha, me va a matar, ¿no? Como muchos chicos a veces hablan, ¿no? Sino que digan, ya, le voy a contar a mi mamá, a mi papá, y ya ellos me van a ayudar, me van a escuchar. Eso es lo que a lo largo nosotros queremos que los niños puedan llegar a ser, llegan a tener esa confianza que van a tener con sus padres. Por eso que es muy importante que nosotros podamos inculcar desde muy pequeños esa seguridad, ya, esa seguridad, esa canalización de emociones que ellos necesitan, el sentirse reconocidos, les va a dar cierta, cierta estabilidad que normalmente pues todo ser humano necesita a futuro, ¿sí? Armando, ¿te escuchamos? Sí, Miss, yo una vez leí una frase que decía, si tú le dices a tu hijo de que cuando se te caiga un diente, lo guardas debajo de tu almohada, ¿no? Va a venir un ratón, te va a dejar una moneda. Él te cree. Si tú le dices que en Navidad viene Santa Claus a darle regalos, él te cree. Si tú le dices que es tonto, él te cree. Pero si tú le dices que es increíble, que es genial, que puede lograr todo lo que él quiera, él nos cree. Entonces, creo que también a mi hijo yo lo trato como si fuese, perdón, el niño más inteligente del mundo. Yo lo trato como si él supiera muchísimo. Yo creo que eso también es la idea, ¿no?
Y aparte, la forma de cómo le hablemos se va a convertir en su voz interior también, ¿no? Cómo nos referimos a él, ¿no? Al momento de hablarle. Claro que sí, ¿no? Porque recordemos que existe, no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero existe la famosa programación neurolingüística, ¿no? Y esta programación neurolingüística, pues, se usa mucho en niños, ¿no? Pero no todas las instituciones lo usan, no todos los padres, sin embargo, en otros países, en el cual, pues, tienen una alta tasa de, de niños que no tienen muchos problemas, digamos, emocionales, sino que tienen una alta tasa de seguridad en niños, por ejemplo, en su personalidad, en su formación. Ellos utilizan mucho la programación neurolingüística. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que tú lo que le mentalices a ese niño desde pequeño, él va a ser así de grande. Es más, eso mismo también se aplica para los adultos, ¿no? Si tú te convences de que eres poderoso, de que vas a poder asumir ciertos retos y que lo vas a lograr, porque digamos que la mente, ¿ya?, del ser humano es muy fuerte, y sobre todo la palabra que uno mencione para uno mismo también. ¿Y por qué voy con este tema? Porque si nosotros inculcamos en nuestros niños, tú eres inteligente, tú puedes, le damos esa seguridad, esa convicción de las cosas que pueden realizar, va a sentirse totalmente seguro, va a poder llegar a mucho más de lo que de repente hubiera podido llegar. Y a veces, como dicen, ¿no? Necesitamos ese empujoncito, ¿no? Para que podamos llegar a lograr todos nuestros objetivos. Entonces, siguiendo con el siguiente tema de lo cual hemos hablado hoy día, era el aprendizaje por experiencias y ambientes. Entonces también es muy importante considerar el ambiente en el cual el niño vive, con quién se relaciona, cómo está expuesto, y hay que siempre primar la seguridad en ellos, ¿sí? Eso es algo que siempre debemos nosotros mencionar y considerar. Otro punto importante es el punto del aprendizaje por imitación, el cual creo que ya hemos hablado, creo que este punto ha quedado claro y hasta han sido evaluados aquí en clase, ¿no? Entonces nosotros hemos podido hoy día comprender lo importante que es llevar a cabo un aprendizaje en los niños, pudiéndose identificar primero y observar. Observación, primero que todo, y luego aplicar ciertas teorías, ciertas técnicas que hemos venido realizando. Bueno, chicos, agradecerles a ustedes. Esta ha sido la clase del día de hoy y nuestra última